This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Era noche. El desierto inmenso y silencioso parecía engullir toda esperanza. El frío cortaba la piel y no había ninguna antorcha, ningún destello humano a la vista. De repente, una llama colosal se erguió en el cielo. No venía de la tierra, sino del cielo. No temblaba con el viento, no se apagaba con el tiempo. Estaba viva, iluminaba todo a su alrededor, calentaba, guiaba y protegía. Miles de personas miraron hacia arriba, con los ojos desorbitados y el corazón disparado. Aquello no era natural, no era solo fuego, era como si el propio Dios estuviera presente, caminando delante del pueblo. En la salida de Egipto, tras siglos de esclavitud, el pueblo de Israel vivía un momento decisivo. No tenían brújulas, mapas ni conocimiento geográfico del desierto. Todo lo que poseían era la promesa de un Dios que los conduciría hacia la libertad. Es en este contexto que, según el libro de Éxodo capítulo 13, del versículo 21 al 22, surge la columna de nube durante el día y la columna de fuego por la noche. La columna de fuego no era solo un recurso para iluminación, sino una manifestación sobrenatural que confirmaba visiblemente que Dios estaba al frente, guiando cada paso de la multitud. Imagina miles de personas, con sus hijos, ganado, pertenencias y esperanzas, caminando en un territorio desconocido, donde la oscuridad del desierto podía ser mortal. La columna de fuego aparecía al atardecer, flotando en el cielo como un faro divino, iluminando no solo el camino, sino también los corazones. Más que calor o luz, era un ancla de seguridad. Aquella señal visible garantizaba que, incluso sin saber exactamente a dónde estaban yendo, estaban siendo conducidos por el propio Creador de los cielos y de la tierra. No se trataba de una ilusión o un fenómeno natural. La narrativa deja claro que la columna se movía de manera intencional, liderando los campamentos y alterando su posición conforme a la necesidad del pueblo. Era Dios quien determinaba el momento de avanzar o de detenerse. Este detalle, muchas veces ignorado, revela que no era el pueblo quien trazaba el destino, sino el Señor quien establecía el ritmo de la caminata. El liderazgo divino no era teórico, era práctico, visible e incontestable. Al observarmos este inicio del viaje, nos damos cuenta de que el surgimiento de la columna de fuego no fue un artificio para impresionar o controlar emocionalmente al pueblo. Fue, en realidad, un acto de amor y dirección. En medio de la vulnerabilidad, Dios se presenta como un pastor guiando su rebaño por pastos secos y caminos desconocidos. El pueblo necesitaba más que libertad física, necesitaba orientación espiritual constante, y la columna de fuego era ese vínculo de confianza entre el cielo y la tierra. Este primer contacto con la manifestación visible de la presencia divina marcó profundamente la mentalidad de los israelitas. No se trataba solo de salir de Egipto, sino de aprender a andar con Dios, literalmente. El surgimiento de la columna de fuego inauguró un nuevo estilo de vida, en el cual la fe debía ser moldeada no por estrategias humanas, sino por la obediencia a la dirección de una presencia que se manifestaba con gloria y poder. La columna de fuego no era un símbolo vacío o un efecto especial para impresionar a una multitud asustada. Era, de forma directa,
la personificación visible de la presencia de Dios habitando entre los hombres. En Éxodo capítulo 14, versículo 19, el texto relata que el ángel de Dios, que iba delante del ejército de Israel, se movía junto con la columna. Esto indica que esta no era solo una manifestación creada por Dios, sino que Dios mismo se hacía presente entre el pueblo de forma tangible, algo que sería raro y profundamente reverente a lo largo de toda la historia bíblica. A diferencia de las deidades paganas que exigían altares distantes y sacrificios sin respuesta, el Dios de Israel se colocaba en medio del camino, caminando con los suyos. La columna de fuego no era una simple herramienta de orientación, era un lenguaje visual de que el Señor estaba personalmente involucrado en la jornada. No hablamos aquí de un Dios distante, sino de un Dios que se rebaja a la experiencia humana, iluminando el camino en la oscuridad, protegiendo y conduciendo a sus hijos con esmero. Este concepto de presencia manifiesta de Dios marca un parteaguas en la espiritualidad de Israel. Ya no tenían solo promesas, sino también señales concretas de que el Señor estaba allí. Para un pueblo recién liberado, cuya fe aún estaba en formación, ver la presencia divina de manera tan objetiva creaba una base sólida para la obediencia y el desarrollo de la confianza. No era necesario imaginar o especular, bastaba mirar hacia arriba y la llama de la fidelidad divina estaba allí. Además, esta manifestación era constante. No hubo noche en que la columna estuviera ausente. Durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto, permaneció visible, reafirmando diariamente el compromiso divino de no abandonar a su pueblo. La fidelidad de Dios no se revelaba solo en promesas, sino en permanencia. El calor de aquella llama iluminaba no solo el camino físico, sino también el alma de aquellos que a veces se sentían olvidados en medio de la nada. La presencia de Dios en forma de una columna ardiente rompe cualquier idea de una fe teórica y distante. Dios se hizo ver, recordando a cada puesta de sol que lo invisible también puede volverse real cuando decide habitar en medio de su pueblo. La columna de fuego era un recordatorio constante de que la jornada no dependía solo de las piernas de Israel, sino de la presencia fiel de un Dios que nunca falla. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Durante el día, el cielo del desierto era dominado por una columna de nube. Por la noche, era sustituida por una columna de fuego. Esta alternancia no era aleatoria, sino que revelaba una profunda sabiduría divina. La nube protegía al pueblo del calor abrasador del desierto, mientras el fuego iluminaba y calentaba las noches frías y peligrosas. Éxodo capítulo 13, versículo 22, describe cómo ninguna de las columnas se alejaba del pueblo. El cuidado de Dios se adaptaba a las necesidades de cada momento, día tras día, noche tras noche. Ese intercambio entre nube y fuego es más que un fenómeno meteorológico milagroso. Apunta al carácter multifacético de Dios. Él es refugio y luz, sombra y fuego, protección y dirección. El pueblo de Israel, incluso sin comprender todos los detalles teológicos, pudo experimentar la realidad de un Dios que se revela conforme a la necesidad. No siempre era de la misma forma, pero siempre con el mismo amor y propósito. Lo que llama la atención en este ritmo de revelación es que Dios no actúa de manera repetitiva o predecible. La misma presencia que cubría al pueblo con nube protectora durante el sol intenso se transformaba en una antorcha llameante para guiar en la oscuridad.
Esto enseña que la presencia divina no puede ser encasillada en fórmulas. Dios se mueve conforme los ciclos de la vida, conforme las estaciones del camino, conforme la sensibilidad de quienes dependen de Él. Además, el contraste entre nube y fuego refuerza la idea de que la presencia de Dios no está condicionada a lo que vemos o sentimos, sino a su promesa. Incluso cuando todo parece seco y sin dirección, o frío y oscuro, Él sigue allí. El mismo Dios que oscurece la luz del sol para proteger, brilla en la oscuridad para guiar. La alternancia revela un cuidado continuo, un involucramiento personal, un compromiso inquebrantable. Esta dinámica entre nube y fuego nos lleva a reflexionar sobre cómo Dios se manifiesta en nuestra vida hoy. A veces, Él actúa suavemente, como una sombra acogedora. En otros momentos, su presencia es intensa, iluminando de forma clara lo que parecía confuso. En cualquier caso, lo importante no es la forma en que Él se manifiesta, sino el hecho de que nunca deja de hacerse presente. La oscuridad del desierto no era solo una ausencia de luz física. Para los israelitas representaba incertidumbre, miedo, soledad y peligro. La columna de fuego, en este contexto, no surgía solo para aclarar el terreno o señalar el camino. Se convertía en un símbolo espiritual de esperanza en medio de la noche del alma. Desde los primeros relatos de las Escrituras, como en Génesis capítulo 1, versículo 3, la luz se asocia con el orden, la presencia de Dios y la separación del caos. En el desierto, la luz que venía del cielo reafirmaba esta misma verdad. Dios separa a su pueblo del miedo que paraliza y de la oscuridad que confunde. Cada anochecer, cuando los ojos humanos ya no podían distinguir montes, senderos o peligros a su alrededor, el pueblo miraba hacia arriba y veía la llama ardiente erguida, firme, constante. Esta presencia luminosa alimentaba el alma y mantenía viva la certeza de que incluso cuando todo parecía cubierto, había un Dios que veía más allá de lo oscuro. Esta experiencia constante les enseñaba a confiar no en la lógica del paisaje, sino en la fidelidad del Señor que iluminaba el próximo paso, incluso sin revelar el camino completo. Al pensar en la luz como símbolo espiritual, entendemos que la columna de fuego también apuntaba a la revelación progresiva de Dios. Él no entregó al pueblo un mapa detallado, sino que decidió guiarlos noche tras noche, paso tras paso. Esto revela que el objetivo del Señor no era solo llevar a Israel a Canaán, sino moldear una relación de dependencia diaria. La luz en la oscuridad no se trataba de velocidad, sino de intimidad, confianza y presencia continua. Este patrón se repite en las Escrituras. En el Salmo 119, versículo 105, leemos: «Lámpara para mis pies es tu palabra, y luz para mi camino». El mismo principio de la columna de fuego se aplica a la palabra de Dios. No revela todo el trayecto, sino que muestra el próximo paso. Esto nos enseña que Dios valora nuestra comunión más que nuestra llegada. Él prefiere ser nuestro compañero constante, en lugar de solo entregarnos un destino final. Por lo tanto, la columna de fuego era mucho más que una iluminación en el desierto. Era un mensaje vivo. Incluso cuando todo se oscurece a nuestro alrededor, incluso cuando no hay más referencias visibles, la presencia de Dios permanece como luz interior, aclarando el camino de aquellos que eligen confiar, incluso sin ver con claridad todo a su alrededor. La travesía por el desierto no era solo geográfica, sino también emocional y espiritual. El pueblo hebreo, recién liberado de la opresión de Egipto, aún cargaba dentro de sí las marcas de la esclavitud, la fragilidad de la fe naciente y la inseguridad respecto al futuro. En este escenario inestable, la columna de fuego se presenta como una respuesta divina a la incertidumbre humana.
En Éxodo capítulo 40, versículo 38, se dice que durante toda la jornada, mientras duraron sus peregrinaciones, la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo de día y había fuego en ella por la noche. Dios guiaba y esa dirección era segura, constante y superior a cualquier lógica humana. No había brújula que mostrara el camino correcto. No había consejos humanos suficientes para planear una trayectoria segura por el desierto. La única certeza era aquella columna flameante que aparecía al anochecer, indicando que, incluso sin conocer el terreno, Israel estaba siendo conducido por un guía que conocía cada centímetro de la jornada. Esta dependencia absoluta de la dirección divina exigía humildad. No había forma de tomar decisiones sin mirar hacia arriba primero. Eso rompía el orgullo humano y enseñaba que, ante lo desconocido, lo mejor es confiar en quien ve todo con perfección. Esta dependencia diaria, por más desafiante que fuera, generaba un pueblo sensible a la voz de Dios. Necesitaban observar, esperar, discernir los movimientos de la columna. Eso los hacía espiritualmente atentos, moldeando un tipo de relación con el Señor basado en escucha y obediencia. La experiencia del desierto no era solo para llegar a una tierra, sino para formar un pueblo que supiera andar bajo dirección celestial. La incertidumbre que tanto los atemorizaba se convertía en el ambiente ideal para aprender a escuchar y seguir. La lección es clara. Dios no nos promete un camino sin curvas, pero garantiza su presencia constante para guiarnos por cada una de ellas. En momentos de crisis, dudas y decisiones difíciles, es la misma voz que guiaba a Israel la que desea guiarnos hoy. Él sigue siendo el guía en medio del caos, la dirección segura en medio de las encrucijadas de la vida. No hay desierto que Él no conozca, ni noche tan oscura que su luz no pueda atravesar. Al mirar nuestras propias caminatas, ¿cuántas veces nos encontramos en puntos ciegos, donde deben tomarse decisiones, pero todo parece confuso? La historia de la columna de fuego nos recuerda que no estamos solos y que el mismo Dios que condujo a Israel en cada detalle desea, hoy, guiarnos con el mismo esmero y precisión. Basta aprender a mirar con los ojos de la fe y a esperar la señal que viene de lo alto. En determinados momentos del Éxodo, la columna de fuego no servía solo como guía, sino como una verdadera barrera de protección. Uno de los episodios más marcantes sucede cuando los egipcios deciden perseguir a los israelitas tras su salida de Egipto. El texto de Éxodo capítulo 14, versículo 20, relata que la columna se posicionó entre el campamento de Israel y el ejército del faraón, trayendo tinieblas para los egipcios y luz para los hebreos. Esta estrategia sobrenatural revela cuánto Dios está atento no solo al destino de su pueblo, sino también a las amenazas que intentan impedir su camino. Es impresionante cómo la misma presencia que guía también guarda. La columna se transforma en un escudo, separando el peligro del pueblo. Esto nos enseña que Dios no solo muestra el camino, Él también protege contra aquello que no podemos ver. Mientras el pueblo descansaba, la columna vigilaba. Mientras la multitud dormía, la presencia divina estaba alerta, lista para impedir el avance de los enemigos. Este nivel de cuidado expresa un Dios que le importa cada detalle de la jornada. La postura divina en este episodio revela que la protección de Dios muchas veces es invisible, pero real. El pueblo no luchó contra los egipcios. Fue el propio Dios quien asumió la posición de defensor. Esta es una de las grandes diferencias entre andar según la propia fuerza y andar bajo el liderazgo divino. Cuando es Dios quien guía, Él también es quien lucha. Cuando es Él quien dirige, es Él quien guarda. Esto libera el corazón de la ansiedad y otorga paz incluso en medio del peligro inminente.
La columna de fuego se convertía entonces en un símbolo de que nadie puede tocar al pueblo de Dios sin antes pasar por él. Era como si el Señor estuviera diciendo: para llegar hasta ellos, tendrás que pasar por mí primero. Esta verdad resuena hasta hoy en pasajes como Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? La presencia que guía es la misma que defiende. La dirección y la protección caminan juntas bajo la nube de la gloria. En tiempos de miedo, persecuciones o amenazas externas, esta imagen sigue siendo actual. El Dios que coloca su columna entre nosotros y el enemigo es el mismo que se posiciona en nuestras batallas diarias, incluso cuando no lo vemos. La fe nos enseña a descansar sabiendo que la presencia de Dios es también una fortaleza a nuestro alrededor, y mientras Él esté allí, ningún mal tendrá permiso para alcanzarnos. Uno de los aspectos más conmovedores de la columna de fuego es la imagen de un Dios que no solo envía órdenes desde lejos, sino que camina al lado de quienes Él ama. La travesía del desierto no fue hecha bajo el liderazgo de un mensajero o de un líder humano aislado. Era el propio Señor quien iba adelante, indicando que no existe distancia entre Él y los que lo siguen con sinceridad. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 33, Moisés recuerda que fue el Señor quien iba delante del pueblo, de día y de noche, mostrando los lugares donde debían acampar por medio de la columna. Esta presencia constante era como un recordatorio diario de que Dios no era una idea distante o un concepto abstracto. Él estaba literalmente allí, acompañando cada paso, oyendo cada murmullo, viendo cada lágrima. No era un viaje solitario, a pesar de ser largo. La grandeza de la columna de fuego estaba justamente en el hecho de que, incluso en medio del sufrimiento, la presencia de Dios se hacía visible, activa, cercana. Él no observaba desde lejos, Él marchaba junto. Este concepto rompe con el imaginario religioso de que Dios solo aparece en momentos puntuales o cuando hay clamor extremo. Por el contrario, la columna enseña que Él participa de lo ordinario, de lo común, de la rutina de la caminata. Mientras el pueblo comía, marchaba o descansaba, Dios permanecía allí, no solo como un guía, sino como un compañero. Esto transforma la manera en que interpretamos nuestras propias trayectorias. No caminamos solos en ningún momento. Es importante recordar que, incluso cuando el pueblo murmuraba o se rebelaba, la columna no desaparecía. Incluso ante errores, la presencia de Dios permanecía entre ellos. Esto revela la fidelidad de un Dios que no desiste en medio del proceso. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, leemos que las misericordias del Señor son la causa de no ser consumidos, porque sus misericordias no tienen fin. Esta verdad se manifiesta con claridad en la constancia de la columna en medio de la jornada. Este Dios que camina con su pueblo sigue siendo el mismo. En nuestros desiertos actuales, donde la vida muchas veces parece árida, donde decisiones difíciles deben ser tomadas y donde la soledad parece amenazante, la misma presencia sigue haciéndose real. Quizás no en forma de fuego visible, sino a través de consuelo, dirección y paz que excede todo entendimiento. Él aún va adelante, Él aún prepara el camino y Él aún permanece cerca. Con el paso de la jornada, el pueblo de Israel recibió instrucciones detalladas para construir un espacio sagrado, el tabernáculo, lugar donde Dios habitaría en medio del campamento. La conexión entre la columna de fuego y el tabernáculo es profunda e intencional. En Éxodo capítulo 40, versículo 34, leemos que la nube cubrió la tienda de la congregación y la gloria del Señor llenó el tabernáculo.
La columna ahora no estaba solo adelante del pueblo, sino que reposaba sobre la habitación sagrada, estableciendo un centro de adoración y comunión. Este movimiento representa una transición simbólica poderosa. El Dios que guiaba al pueblo comienza ahora a habitar entre ellos de forma más íntima. El fuego que iluminaba el desierto descendía sobre el lugar de culto, mostrando que la presencia que dirige también desea ser adorada. La columna no era más solo una señal en el cielo, sino un vínculo entre lo eterno y lo temporal, entre el trono celestial y la tienda de los hombres. Esto enseña que no basta con andar con Dios, también es necesario adorarlo. En el corazón del tabernáculo estaba el Santo de los Santos, lugar reservado a la presencia de Dios, donde la arca de la alianza reposaba, y sobre ese espacio la columna permanecía. Este detalle revela que la dirección divina nunca está separada de la adoración verdadera. No se puede buscar la voluntad de Dios sin buscar también su rostro. La luz de la columna que guía necesita encontrarse con la reverencia que reconoce su santidad. Esta conexión también evidencia que el camino de Dios incluye momentos de movimiento y de pausa. Cuando la columna reposaba sobre el tabernáculo, el pueblo permanecía en sus lugares. Era una invitación al descanso, a la adoración y a la renovación espiritual. Era en ese tiempo que se ofrecían sacrificios, se recordaba la alianza y se instruían las nuevas generaciones. En Números capítulo 9, versículo 17, aprendemos que cuando la nube se levantaba, el pueblo partía, y cuando ella paraba, acampaban. El movimiento del cielo determinaba el ritmo de la tierra. Esta relación entre presencia y adoración nos recuerda que seguir a Dios no es solo una cuestión de dirección, sino de relación. La columna apuntaba el camino, pero el tabernáculo revelaba el corazón de Dios. Él no quería solo conducir a un pueblo hasta Canaán. Él quería ser conocido, reverenciado y amado en el camino. Hasta hoy, esta es la prioridad divina. Más que llevarnos a un lugar, Él desea hacer morada en nosotros. Una de las mayores lecciones espirituales que el pueblo de Israel necesitó aprender en el desierto fue la obediencia al tiempo de Dios. La columna de fuego que guiaba al pueblo en las noches del desierto también sabía parar. Y cuando ella estacionaba sobre el tabernáculo, el pueblo entendía que era momento de permanecer. En Números capítulo 9, versículo 18, vemos que según el mandato del Señor los hijos de Israel partían, y según el mandato del Señor acampaban. El movimiento del cielo determinaba el ritmo de la tierra. No era el cronograma de Moisés, ni las preferencias del pueblo que determinaban el tiempo de partida. A veces, la columna permanecía un solo día, otras veces, muchos meses, y eso exigía un grado profundo de confianza. Parar sin saber por cuánto tiempo y seguir sin saber el destino final eran pruebas diarias de rendición. Esa dinámica moldeaba un corazón sumiso a la voluntad divina, enseñando que obedecer no era solo marchar, sino también saber esperar. Esta enseñanza es vital hasta hoy. ¿Cuántas veces deseamos actuar, avanzar, resolver por nuestra cuenta, mientras el cielo permanece en silencio? La columna nos enseña que hay bendición en parar, hay propósito en el tiempo de espera. La pausa impuesta por Dios nunca es pérdida de tiempo. Es preparación, es cuidado, es entrenamiento. En el desierto, cada parada era una oportunidad de reorientación espiritual, de restauración física y de comunión con el Eterno. Es significativo percibir que, incluso sin una explicación clara, el pueblo era llamado a obedecer. No había una voz diciendo el motivo de la espera o el porqué del avance. Era preciso mirar, discernir y seguir. Esto revela que la relación con Dios es, muchas veces, silenciosa,
pero llena de dirección. Obedecer a la columna cuando ella para es tan importante como seguirla cuando ella anda. Ambas posturas demuestran madurez espiritual y fe. Este comportamiento nos desafía en nuestros propios desiertos. Cuando todo parece estancado, ¿será que conseguimos discernir que la columna aún está presente, incluso parada? El tiempo de Dios nunca está fuera del compás. Él sabe cuándo mover y cuándo permanecer, y aprender a caminar al ritmo de su presencia es una de las mayores expresiones de sabiduría espiritual que alguien puede alcanzar. Entre todos los elementos de la naturaleza, el fuego ocupa un lugar destacado en las manifestaciones divinas. Es al mismo tiempo bello y peligroso, acogedor y destructor. La elección del fuego como medio para revelar la presencia de Dios en la columna no fue aleatoria. Desde el encuentro de Moisés con la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, versículo 2, el fuego se revela como símbolo de la santidad de Dios. Una presencia que quema, pero no consume. La columna de fuego por la noche cargaba ese mismo peso. No era solo iluminación, sino la revelación de un Dios santo, vivo y presente. El fuego representa purificación, separa lo que es impuro, destruye lo que es desechable y revela lo que es esencial. Al caminar con una columna flameante sobre sus cabezas, el pueblo de Israel era constantemente recordado de que estaban ante un Dios que desea purificar, transformar y santificar los corazones. La luz del fuego no solo guiaba, sino que también exponía. En su claridad no había lugar para engaños, disfraces o fingimientos. Además, el fuego evoca temor y reverencia. El pueblo no jugaba con la columna de fuego, la respetaban. Esta reverencia es uno de los elementos más negligenciados en la espiritualidad moderna, pero esencial en el camino con Dios. El mismo fuego que protege, también corrige. El mismo fuego que calienta, también prueba. Por eso, seguir a la columna no era solo un acto de confianza, sino también de sumisión a una autoridad suprema que se manifestaba con gloria y poder. Hay aún un aspecto de comunión en el uso del fuego. En Levítico capítulo 6, versículo 13, está registrado que el fuego del altar debería permanecer encendido continuamente. Este fuego sagrado era alimentado diariamente por los sacerdotes, como símbolo de la relación continua entre Dios y el pueblo. La columna de fuego entonces era una extensión de este principio. Dios mantiene viva la llama de su presencia, y el pueblo debe estar en constante vigilancia para no despreciar o negligenciar lo que es sagrado. Al elegir el fuego, Dios no solo comunicó dirección, sino identidad. La columna no era solo un recurso práctico, sino una lección visual. El Dios que nos guía es santo, es justo, es purificador. Y andar bajo su luz es también aceptar ser moldeado por ella, incluso cuando eso nos confronta. El fuego de la columna iluminaba el camino, pero también refinaba el corazón. En los días actuales, ya no vemos columnas visibles suspendidas sobre nuestros caminos. Sin embargo, la ausencia de la manifestación física no significa que Dios haya dejado de guiar a su pueblo. El Espíritu Santo, prometido por Jesús en Juan capítulo 14, versículo 16, como el Consolador que estaría para siempre con nosotros, cumple hoy el papel de presencia continua, guía y consejero, exactamente como la columna de fuego en el desierto. Lo que era externo y visible se ha vuelto interno y espiritual. La función del Espíritu Santo es clara. Él nos conduce a la verdad, nos enseña todas las cosas, nos consuela en las aflicciones y nos recuerda las palabras de Cristo.
Mientras que la columna de fuego señalaba la dirección literal en el desierto, el Espíritu señala el camino de vida en nuestros desiertos personales. Él ilumina decisiones, trae discernimiento y fortalece el corazón en la jornada. La presencia de Dios sigue ardiendo, ya no más sobre tiendas, sino dentro de cada uno que cree. También hay un paralelo en el aspecto de la permanencia. Así como la columna nunca se alejaba del pueblo, el Espíritu Santo permanece constantemente con el cristiano. Él no viene y va conforme el humor del individuo, sino que habita, convence y transforma. En Romanos capítulo 8, versículo 14, Pablo afirma que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Es decir, la marca del verdadero hijo es ser dirigido día y noche por el fuego que ahora arde en el interior. Sin embargo, como en el desierto, no siempre la dirección del Espíritu será inmediata u obvia. A veces, Él nos hace esperar. En otras, nos mueve rápidamente. Esto exige sensibilidad, vigilancia y sumisión. Muchos se frustran por no ver columnas de fuego, pero ignoran las impresiones, convicciones y alertas silenciosas que el Espíritu concede. El mismo Dios que guiaba con señales visibles, hoy guía con señales espirituales, esperando que aprendamos a escucharlo. El Espíritu Santo es la continuidad de la columna de fuego. Él es la presencia de Dios que permanece con nosotros. Nos conduce, consuela y transforma. La llama que antes iluminaba las frías noches del desierto, ahora arde dentro de cada corazón rendido, llevándonos no a una tierra física, sino a la plenitud de la voluntad de Dios. El fuego sigue encendido. La pregunta es, ¿hemos seguido su dirección? Cuando miramos la columna de fuego con ojos espirituales, nos damos cuenta de que era más que un fenómeno sobrenatural del Antiguo Testamento. Era una figura profética que apuntaba a Jesucristo, el Hijo de Dios, que vendría para ser la luz del mundo. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús declara: «Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Con estas palabras, Él se presenta como el cumplimiento definitivo de lo que la columna de fuego representaba. La columna guiaba en la oscuridad, protegía de los enemigos y manifestaba la presencia de Dios. Todo esto se cumple en Cristo. Él vino para rescatarnos de la oscuridad espiritual, guiarnos al Padre y protegernos de las trampas del pecado y de la condenación. Él es la presencia visible de Dios entre los hombres, no en forma de llama, sino en forma humana. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La luz ya no estaba solo en el cielo, sino que ahora caminaba entre los hombres. Además, la columna se detenía y el pueblo se detenía. La columna caminaba y el pueblo caminaba. El mismo principio se aplica a la vida en Cristo. Seguir a Jesús implica estar atento a su dirección, a su palabra y a sus pasos. No se trata de caminar por instinto o por voluntad propia, sino de ajustar el compás del corazón al ritmo de su voluntad. Él se ha convertido en el nuevo y vivo camino que nos conduce a la verdadera tierra prometida, la presencia eterna de Dios. Otro punto importante es que, así como la columna separaba a Israel de las tinieblas de los egipcios, Cristo vino para hacer separación entre luz y tinieblas, entre verdad y engaño, entre vida y muerte. Él no es solo un guía, Él es el único camino. La columna señalaba: Cristo realiza. El fuego en el cielo era un anuncio del fuego vivo que ardería en el corazón de aquellos que lo siguieran con fe. Cuando entendemos la columna como una profecía visual de Cristo, nuestra comprensión de las Escrituras se amplía. Todo apuntaba a Él. Él es el cumplimiento, la dirección, la presencia y la luz. La columna de fuego fue un destello temporal de lo que sería revelado plenamente en la persona de Jesús.
Y seguir esta luz es el llamado de todo aquel que, como Israel, desea ser conducido de la esclavitud a la verdadera libertad. Hubo momentos en que la columna de fuego simplemente paraba, permaneciendo inmóvil por días o incluso meses. Para el pueblo de Israel, esa quietud era muchas veces desconcertante. Estaban acostumbrados al dinamismo de la jornada, con los avances marcados por el movimiento de la columna. Cuando la señal cesaba, el silencio del cielo se convertía en una prueba de paciencia y fe. Conforme relata Números, capítulo 9, versículo 22, a veces la nube permanecía por muchos días sobre el tabernáculo, y durante todo ese tiempo, los israelitas permanecían acampados, sin moverse. Estos períodos de espera traían a flote las fragilidades del corazón humano. La ansiedad, el aburrimiento y hasta la murmuración ganaban espacio en el campamento. Muchos comenzaban a cuestionar, ¿acaso Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Por qué no avanzamos más? Este tipo de silencio divino no era abandono, sino formación. Dios estaba entrenando al pueblo para confiar no solo cuando hubiera señal, sino también cuando hubiera silencio. La verdadera fe se revela cuando todo parece parado. Estos momentos de estancamiento eran, en realidad, invitaciones a la interiorización. En lugar de movimiento físico, había movimiento espiritual. Era tiempo de introspección, de buscar entendimiento, de fortalecer la relación con el Dios, que incluso en silencio permanecía presente. Esta enseñanza resuena en pasajes como Salmo 40, versículo 1, donde David afirma: «Esperé con paciencia al Señor, y Él se inclinó hacia mí y oyó mi clamor». Esperar también es una forma de adoración. El pueblo necesitaba aprender que no todo avance es visible. Algunas de las mayores transformaciones ocurren en el corazón durante los períodos de espera. Cuando la columna silenciaba, el cielo estaba trabajando en niveles más profundos. La obediencia en esos momentos era una declaración de confianza. Aún sin entender, permanezco, porque sé quién está conmigo. Este es uno de los pilares de la espiritualidad madura. No moverse por impulso, sino por convicción de la presencia. Estas pruebas de fe en el desierto no servían para castigar, sino para fortalecer. Dios no quería solo conducir a Israel a la tierra prometida, sino prepararlos para vivir en ella con fidelidad. Y esa preparación incluía el silencio, el descanso, la pausa. Cuando la columna quedaba inmóvil, Dios aún hablaba, solo que de forma más sutil, exigiendo oídos atentos y corazones dispuestos a confiar, incluso cuando los cielos parecían callados. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. Después de 40 años de viaje por el desierto, la columna de fuego desaparece silenciosamente de las páginas bíblicas. Cuando Josué asume el liderazgo y el pueblo cruza el Jordán en dirección a la tierra prometida, ya no hay más mención de la columna guiando los pasos. Esta transición es significativa. Dios ya no se manifiesta con señales visibles como antes. La presencia continúa, pero la forma cambia. En Josué capítulo 5 versículo 12 vemos que el maná también cesó en ese mismo momento. Dios estaba iniciando una nueva fase en la relación con su pueblo. La ausencia de la columna no representaba el abandono de Dios, sino la madurez de un caminar. El pueblo ya había recibido leyes, estatutos, experiencias y memorias suficientes para vivir por fe y por obediencia a la palabra.
Era como un padre que tras enseñar al hijo a andar, retira las manos para que él camine solo, confiado en las enseñanzas que ya ha recibido. Dios quería que Israel aprendiera a andar no más por señales, sino por principios. Este nuevo momento espiritual reflejaba una confianza mayor que el propio Señor depositaba en su pueblo. Ahora, tendrían que tomar decisiones basadas en lo que habían aprendido a lo largo de la jornada. La ausencia de la columna no era una pérdida, sino un paso adelante en el madurar de la fe. Por eso es que en Hebreos capítulo 11, versículo 1, se nos recuerda que la fe es el firme fundamento de las cosas que se esperan y la prueba de las cosas que no se ven. La fe madura camina sin necesitar ver. Muchos hoy desean vivir de manera similar a los israelitas del desierto, guiados por señales, milagros visibles y manifestaciones celestiales. Pero el modelo divino apunta a un crecimiento que nos lleva a caminar por fe, no por vista. La jornada espiritual es progresiva. Dios comienza revelándose con claridad, pero espera que, con el tiempo, aprendamos a seguirlo incluso cuando Él parece oculto. Esto no es distanciamiento, es confianza. La retirada de la columna, por lo tanto, no es el fin de la presencia de Dios, sino la transición a una nueva etapa. El mismo Dios que guiaba con fuego, ahora guiaría por la palabra, por el liderazgo espiritual y por el testimonio de la alianza. Él no abandonó a su pueblo, solo los llamó a vivir con madurez la fe que habían aprendido a practicar en el desierto. La presencia continuaba, pero el pueblo ahora era responsable de andar conforme a aquello que ya había sido revelado. La historia de la columna de fuego no es solo un relato antiguo de un milagro ocurrido en el desierto. Ella sigue viva y llena de significado para los días actuales. Aunque no veamos columnas llameantes en los cielos, seguimos necesitando dirección, protección, presencia y fe en medio de nuestras propias travesías. La columna se ha convertido en un símbolo eterno de la forma en que Dios se involucra personalmente con aquellos que lo siguen. Su luz aún brilla, ahora, dentro de nosotros. Como afirma Juan capítulo 1, versículo 9, Jesús es la verdadera luz que, viniendo al mundo, ilumina a todo hombre. En tiempos de oscuridad, dudas o decisiones difíciles, es esa luz la que nos orienta. Ella no viene del exterior, sino del Espíritu que habita en el corazón del creyente. La historia de la columna nos enseña a buscar no solo los signos, sino la presencia. La verdadera seguridad no está en la claridad del camino, sino en la certeza de que Dios está con nosotros. La luz divina puede no revelar todos los detalles, pero siempre muestra el siguiente paso. Más que dirección, la columna representa identidad. Ella nos recuerda que somos un pueblo guiado por Dios, no por opiniones humanas, tendencias o miedos. La presencia de Dios necesita ser nuestra referencia mayor. En medio de las muchas voces y posibilidades que surgen todos los días, es la llama del Espíritu la que debe definir nuestro rumbo. Y esa llama necesita ser alimentada con oración, adoración y obediencia continua. También aprendemos que la presencia de Dios es constante, incluso cuando no es visible. Los momentos de silencio, pausa o espera no indican ausencia, sino confianza. Él está en control, incluso cuando no percibimos. Nuestro papel es mantener los ojos dirigidos hacia arriba, o hoy hacia adentro, y ajustar nuestros pasos a la dirección que viene de lo alto. La columna de fuego nos enseñó a caminar con reverencia, fe y humildad. En un mundo que a menudo parece sumergido en tinieblas, la historia de la columna de fuego nos desafía a ser también columnas vivas de luz. Jesús nos llamó luz del mundo. La misma presencia que guiaba a Israel en el desierto ahora desea guiar a otros a través de nosotros. Que la llama no se apague,
Que la dirección no se pierda. Que la presencia siga siendo nuestro mayor bien, porque aún hoy es Dios quien va delante. ¿Cuántas veces en tu caminar tú también has sentido que una luz te guiaba en los momentos más oscuros? Comparte en los comentarios la vez en que tuviste certeza de que Dios estaba contigo, incluso cuando todo parecía incierto. Y si este mensaje tocó tu corazón, envíalo a alguien que también necesita recordar que nunca estuvo solo. Tu fe puede encender la llama de esperanza en otra vida hoy. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify.